Buenas tardes, gracias a todos por haber venido. Esta es una mesa para celebrar la publicación de El celular del Diablo 3. Son los zombies que cayeron del cielo, de Pedro López Gambini. Este es el tercer volumen de una colección, que es prácticamente una saga ya, que empezó con El celular del Diablo, historias desde mi BlackBerry, El celular del Diablo 2, historias desde mi smartphone, La fiesta de las almas, y ahora nos entrega Los zombies que cayeron del cielo. Tengo algunas cosas que decir acerca de cuando Pedro me pidió presentar el libro. Yo asumí que era un libro enteramente de historias sobre zombies. Yo no soy un experto en el tema, pero estuve leyendo algo, estuve revisando algo, porque yo también escribí algunos relatos fantásticos o microcuentos fantásticos en mis primeros libros, pero me di con la sorpresa de que el libro no tiene necesariamente tantas historias sobre zombies como esperaba. Tiene más bien historias también sobre sirenas, también sobre fantasmas, hay mucha mitología, hay aparecidos, además de eso, mucha mitología andina. También hay presencia evidente de lugares en provincia como Huancayo, como Huancavelica, me parece, como Casma, puede ser, ¿no? Chiquia, perdón, sí. Y esto también está en el libro. Ahora, hay una breve introducción que quería hacer sobre los zombies. Esta idea del muerto viviente que George Romero, recientemente fallecido director de cine, que creó esta saga de películas sobre muertos vivientes, trajo o importó este mito, esta mitología africana relacionada al vudú con estas historias, pero que también después se han readaptado y se han modernizado, y ahora hay estas series en televisión sobre el tema. Está The Walking Dead, hay unas más de menos relevancia, y que lo que hacen es poner en evidencia que al principio era esta necesidad de defendernos, o en todo caso los protagonistas de estas historias, del miedo ante este muerto viviente, este zombie, pero que ahora lo que han hecho como vuelta de tuerca en el asunto es evidenciar que el miedo viene desde el otro, desde nosotros mismos, porque en historias o en series como The Walking Dead, más peligroso es el otro que se está cuidando de que el zombie no le haga daño, y de hecho tiene que cuidarse más de que no se disparen o no se hagan daño entre ellos, que son los mismos hombres, seres humanos, que de los zombies al final, ¿no? También hay esta es una cosa más trillada, y hay teorías que asocian al zombie con el comunismo, porque esto es estas enormes masas que van cercando a las víctimas son el comunismo, pero estas son cosas más creo que tiradas de los pelos o forzadas, ¿no? Esto para hablar del zombie como idea, porque de hecho hay varias historias sobre zombies que trabajan de manera distinta, cada una de ellas, el tema, que reversionan, se podría decir de alguna manera, el tema. Pero por supuesto también hay muchas otras cosas realistas de la vida cotidiana. Hay muchas miserias en los protagonistas de las historias, que son como estampas, no llegan a ser precisamente cuentos en alguna manera en algunos momentos, pero
sí queda esta sensación de algo por decir, ¿no? De estas cosas que hay que contarse, ¿no? Y hablaba esto me refería a esto de las miserias, porque hay también infidelidades, porque hay también celos, hay también estos dramas que cotidianamente vivimos, que todos, a los que todos somos de alguna manera propensos en algún momento, ¿no? Yo he disfrutado mucho leyendo El celular del Diablo 3. Les recomiendo que si pueden lo compren. Lo venden, me parece, aquí también están 115. Y esto es para el comercial, pero si tienen la oportunidad de poder hacerse con un ejemplar, léanlo, van a pasar un buen rato leyéndolo. Yo lo he disfrutado mucho. Y en realidad noto esto para cerrar y darle la palabra al maestro Ricardo González Vigil, que me imagino dar una cátedra. Yo estoy haciendo una brevísima introducción. Hay una notoria, un notorio salto en la calidad de las historias, del tratamiento de las historias, ¿no? En comparación con las dos entregas anteriores, uno diría, porque además el título ha ido variando según también varía la tecnología, ¿no? Porque al principio eran historias desde mi BlackBerry, cuando me imagino que cayeron en desuso, después son las historias desde mi smartphone, ¿no? Se ha modernizado el Diablo y adquirió un celular más moderno de repente para contarlo. Pero creo que comparando este avance de la tecnología, también ha habido un avance en la narrativa de Pedro, que creo que hay que aplaudir, que creo que hay que saludar, y que ojalá, si hay una nueva entrega del celular del Diablo, esto siga mejorando, ¿no? Esto es por mi parte. Los dejo con el maestro Ricardo González Vigil. Agradezco a Pedro López Gambini la oportunidad que me da de participar en una presentación de un libro suyo y compartir la mesa también con un alumno de hace unos años mío, que está consolidándose como narrador, que es Cristian. Bueno, es la primera vez que hablo en una presentación de un libro de Pedro López, y es una ocasión para aplaudir la labor que desarrolla, no solo por su propia producción como poeta y también ahora como narrador, sino que también es un gestor cultural, un editor, una persona que se entrega mucho a favorecer la difusión de la obra de otros, especialmente cuando son de su callejoncito de Guaylas, ¿no? Tiene una muestra muy amplia de la poesía ancachina en un primer tomo que ha prometido hace tiempo ya la continuación, y es un segundo volumen, y es realmente un repertorio reunido con bastante tenacidad, pueblo por pueblo, rescatando a veces revistas, publicaciones en hojas locales poco difundidas. Yo creo que todo esto, hay que decirlo, son méritos de Pedro, que también viene desempeñando ya hace varios años a través de su universidad, de la Universidad Inca Garcilaso, una labor importante. En una época estuvo a cargo del fondo editorial y ahora laborando a través de la librería. Entonces, Pedro además es una presencia constante en la serie del libro, ¿no? A lo largo y ancho del país es uno de los que
podemos encontrar, y algunas de las historias que hay en el libro que presentamos ahora aluden a las ferias que va, a las ferias del libro, ¿no? Han hecho un poco dentro de estas conexiones que generan estas actividades que han proliferado felizmente y con más frecuencia se hacen en distintas partes del país. Bueno, yo lo que noto un poco para comenzar es que así como en su labor poética le ha gustado emplear el término del rincón del loco y en varias cosas vinculadas con la poesía juega de una forma un poco jocoseria, como diría Joyce, mete en serio, mete en broma, que la poesía es una locura, una divina locura. Estar poeta es medio loco, ¿no? Ha trabajado con eso. Ahora que viene ya entregándonos una serie, ese es el tercer libro del Celular del Diablo, ahora que transita por el campo más de la prosa narrativa, le gusta presentarlo como un pacto con el diablo, ¿no? Antes era la locura, ahora lo que, por dar un antecedente ilustre, recuerden cuando en los diálogos de Platón Sócrates habla de la creación, dice que hay un daimon, un demonio, un daimon, que es el culpable, no tanto el yo consciente, el yo responsable, ese yo responsable de Pedro López, que es uno de los amigos más cumplidos que conozco, con virtudes cívicas dignas de la ética nicómaco de Aristóteles. Sin embargo, ese mismo hombre tan cívico, tan cumplido, tiene su daimon, tiene su locura, y sale el otro lado a través de la creatividad. Sale un lado irreverente, burlón, grotesco, carnavalesco, que le da la vuelta a varios temas de todo tipo, desde las costumbres cotidianas hasta las creencias religiosas o las prédicas, ¿no? Entonces hay una irreverencia de fondo que le dicta, en este caso, el celular. Precisamente hay una de las piezas del libro que van a adquirir ahora, que se llama El Pacto. Dice, lo hizo con el diablo. Este le dio un software para escribir lo que quisiera. Luego pusieran el título del libro y el programa lo ordenaría en una obra completa y pulida y para publicar, pero no para concursar. Aquí está el celular del diablo. Luego el texto. O sea, ha tenido un pacto. En el prólogo y en otros textos aprovecha Pedro que ya en otra dimensión un poco menos burlona, más crítica con cómo está el mundo actual, que el uso del celular ha desarticulado las relaciones humanas, ha desarticulado la familia, las amistades, están reunidos, este mundo está como idiota con su maquinita, y casi no hay las relaciones humanas directas, y están ahí conectados, comunicados, como zombies, metidos ahí, y el diablo está ganando, ¿no? Porque como que el celular es un instrumento no de la verdad, no del amor, no de la luz, que sería para comunicarnos, sino un instrumento más bien que está incomunicándonos, que está generando una comunicación chatarra, en todo caso, una subcomunicación, una dependencia, además una adicción terrible. Yo prefiero la adicción a los libros, si se trata de ser adicto a algo. Prefiero la lectura en serio y no la lectura chatarra, la sublectura. Entonces ahí hay también una crítica, porque cada vez es más difícil. Como yo soy de otra época, a mí me ven como si fuera la prehistoria. Cuando yo hablo a los niños, cuando yo era niño no había televisión todavía. ¿Qué? La televisión existió cuando yo ya había jugado en la calle, escuchaba radio, el cine sí existía, no soy tan viejo,
El cine sí existía, la radio sí, pero la televisión no había. Entonces, ese tipo de juego de barrio cada vez es más raro, ¿ven? Que la gente esté con matagente, con siete pecados, ¿no? O sea, antes uno jugaba, o por lo menos había los juegos en casa. Ahora abren su maquinita y juegan con naipes dibujados. Antes uno realmente era una reunión en familia, sobre mesa, ¿no? Entonces, no deja de ser burla, pero en serio, ¿no? Está presentando que, por eso lo dice, está usando esta máquina, ¿no? Esta máquina que parece haberla introducido el diablo, ¿no? Y que para él es muy práctico porque entre una actividad y otra, entre sus viajes a Huancayo, a Cusco, a Tacna, en lugar de estar topeando, chateando, está dando muestra de esta creatividad burlesca, burlona, pero creo muy humanizadora, porque viene a utilizar el poder de la risa, de la broma, del ingenio, que es una de las formas más antiguas para desarrollar una crítica con el sistema o con la vida, tal como la asimilamos, y nos hace ver un lado distinto, un lado que nos cuestiona, ¿no? Entonces yo creo que eso le da un poco cierta conexión a todo lo que está desarrollando Pedro, además en una época en la cual coincide la dedicación de Pedro al celular del diablo con un momento de mucha efervescencia en el Perú, con lo que uno llama microrrelato, los argentinos prefieren llamar minificción, porque permite esos textos que estaba diciendo Cristian, que quizás no son tan cuentos, pero son ficciones, son más como estampas, ¿no? O sea, no hay tanto un hilo narrativo, sino una situación, es un término bastante más abierto, minificción, ¿no? Dicen los argentinos, o microrelatos, microcuentos, dicen otros. Entonces estamos verdaderamente los antecedentes, y hay libros que se están publicando sobre el tema en el Perú y en toda América Latina. Los antecedentes son remotos, pero el cultivo, digamos, constante del microrrelato es relativamente reciente. Aquí en el Perú puede encontrarse a partir de... No, hay antecedentes, le digo, yo le puedo citar microrrelatos dentro del Inca Garcilaso, las crónicas. Hay tradiciones de Palma que se llaman hilachas, que son microrrelatos pequeñitos, pero Vallejo tiene microrrelatos en su carnet. Pero la cosa se hace más continua a partir de la generación del 50, incluso todo un libro sobre eso, a partir de autores del 50 comienza a desarrollarse y ha ido creciendo en este siglo. Es en este siglo XXI que han aparecido además personas especializadas en estudiar el tema en el Perú y son muy activos, se reúnen, han creado una especie de vehículo expresivo independiente del cuento propiamente dicho, ¿no? Van formando. Entonces, en un contexto de ese tipo, yo creo que Pedro, que antes solo nos entregaba su obra poética, ahora está desarrollando esta obra con... Si ya Poe señaló que el cuento, no el micro, el cuento, tenía mucho en profundidad de semejanza con la poesía, más que con la novela, porque tiende a la intensidad, al simbolismo. Si ya Poe planteaba una cercanía entre el cuento y el lenguaje poético, eso se acrecienta cuando uno pasa a la minificción. Entonces uno pasa de un lenguaje poético a un lenguaje que también es simbólico, figurado, que más sugiere que lo que desarrolla, ¿no? Entonces es más fácil conectar, ¿no? Habría que recordar, por ejemplo, entre los maestros latinoamericanos, qué difícil es separar eso, ya que ha venido invitado a México. Yo creo que uno de los puntales es Juan José Arreola, ¿no? Que para mí, después de Rulfo, que es inigualable, ¿no? Conforma con Fernando del Paso el trío de narradores mexicanos que más admiro, más que a Carlos Fuentes. También son Rulfo el Rey, ¿no?
José Arreola con Fernando del Paso, ¿no? Entonces, pero Arreola es un rey del texto breve y él es el maestro. La gente conoce más ahora a su discípulo, el guatemalteco Monterroso, discípulo de Arreola. Como dice Nilo Espinosa, es un escritor peruano de Grupo Narración que estuvo en México y asistió al taller de Arreola, que era un taller algo así como de reparación de frases. Lindo. No un taller de escritura ni de cuentos, un taller algo así como reparación de algo, un título precioso ponía Arreola, que es maestro de varios. Entonces, cuando uno se fija en alguien como Arreola, pues el propio Monterroso es muy bueno, o Cortázar, ¿no? Por poner una figura argentina que ha trabajado Los Cronopios y Fama, por ejemplo, varias de las piezas de Último Round y La Vuelta al Día, y el gran, menos conocido, para mí una maravilla también, Marco de Neve, entre los argentinos, son puntales. Y ahí uno ve ese efecto, muchas veces irónico, satírico, pero también poético, metafórico, simbólico. Hay una conexión muy estrecha para tratar de ver, digamos, el proceso creador de Pedro, que de la poesía ha ido entrando también a estos predios, ¿no? De la locura llevado a la diablura. Formas de salir de las márgenes, ¿no? Pedro que es tan ordenado, Pedro que uno diría que es en la clasificación que hace Julio Cortázar, parecería un fama, un burgués, pero resulta un cronopio, terrible cronopio, alocadísimo cronopio. no es un fama, ¿no? Entonces, y eso bota acá y nos transmite para fiesta del lector, porque hay mucha alegría, ¿no? Cristian, lo que pasa es que el título le hizo esperar a Cristian una cohesión temática, pero es muy frecuente en los libros de relatos que se escoja el título de uno de ellos, ¿no? Entonces ese es el problema que hay que plantear. No siempre el título vale para el conjunto, sino ha escogido uno, y más de uno, pero pocos, hablan de zombies. Por ejemplo, este también dedicado nada menos que a Judas. ¿Lo conoces? No, señor. Dice que te han visto con él. ¿No lo conoce? No, señores, dijo temblando. ¿Estás seguro que no eres de los que andaba con él? Estoy seguro que no, dijo arrogante y desenfadado. Entonces se fue Jesús y me lo dejó en el grupo de los zombies. Le ha bastado reproducir con muy pocas variantes la negativa de Pedro, ¿te acuerdas? El día de la pasión, no lo conozco. Ahora se las atribuye al propio Jesús, que le preguntan, ¿no han sido los tuyos este Judas? Y al no reconocerlo, Judas se queda como muerto, ¿no? Muerto en vida. Pero también puede valer en otra lectura, en una lectura dobles, que el alma de Judas se ha ido a ver a dónde lo esperan, dónde le toca, ¿no? En qué lugar del más allá, y no lo admite nadie y tiene que penar como un zombie acá, ¿no? Eso me hace acordarse la gran tradición de Ricardo Palma, Don Dimas de la Tijereta. ¿Se acuerdan? Tan vivo que hace un pacto con el diablo y le promete su almilla. La almilla es una ropa, que cuando el diablo le quiere cobrar muerto su alma, y le entrega su ropa. Entonces ahí hace una broma que ni los diablos lo quieren tener y aprovecha un chiste. Dice que cuando Judas murió no lo querían recibir en ninguno. Entonces pasó por la tierra y vio un usurero que iba por ahí, y como los usureros no tienen alma, hace tiempo que el alma se fue, dice, acá que no peco. Se metió en el cuerpo de un usurero, dice, porque y era un cuerpo vacío de alma, ¿no? Entonces, yo encuentro conexiones, ¿no? Entonces, pero en general, como dice Cristian, hay varios personajes de la lectura fantástica, pero también de las creencias maravillosas de nuestros pueblos, y travesura y media, ¿no? Algunos son muy vinculados con terrores más difíciles, más viscerales, como la luna llena que va creciendo y parece que va a atacar toda la tierra, ¿no? Una cosa completamente
abierta a la fantasía, ¿no? Tiene muy variados, y otros son simplemente maneras insólitas de presentar una situación que al final resulta muy corriente, ¿no? O sea, lo narra como si fuera un texto maravilloso y al final resulta que es un texto completamente realista porque ha generado astutamente en el lector una recepción falsa, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, con el unicornio. Dice: mami, está viniendo un unicornio. Hijito, los unicornios no existen, dijo agitada y sin fuerzas y con el agua en el cuello, sintiendo que sus pies entumecidos ya no tocaban el piso. Mami, está viniendo un unicornio. Hijito, dijo tragando entre agua y lodo la rolliza madre que se agarraba a un madero flotando a media calle inundada. Oye, eso tiene un sabor al fenómeno del niño, que es actual. Y dice: mami, termina, dijo el niño, sintiendo aún la mano de su madre que lo sostenía. Y ahora viene la solución, dice: el unicornio infable llegó y lo salvó. Un unicornio inflable, como tienen los niños, llegó y lo salvó gracias a José que lo jalaba. Termina con una cosa completamente realista. Entonces está es el arte de abrir planos y soluciones como quería el buen Poe, ¿no? Inesperadas. En este caso no de horror, sino de liberación, pero en otras son de horror, como esa es la luna que puede atacar la tierra, ¿no? Otros son juegos, ¿no? Como este que es simplemente un juego con el gato con botas que le pone el gato con bolas. O sea, un gato pues con la bola bien puesta. Juego con uno y otro, hacer juegos, porque ahí donde lo ven tan modosito, tan ordenado, acá hay sus lisuritas, su lenguaje suelto, como debe ser en un creador, ¿no? Bueno, acá hasta la muerte quiere distraerse, ¿no? Hay un afán de una sátira continua de la existencia, ¿no? Que da un poco la línea mayor del libro, ¿no? Termino con uno que es otra muestra. Creo que quizás son los más ingeniosos los que terminan con una lectura realista, ¿no? Termina con una lectura realista. Y esto se hace muy frecuente. Yo me acuerdo de casos parecidos que se produjo en el terrible cataclismo de tu tierra que hubo el año 70. Dieron por muerto a personas, ¿no? Dieron por muerto, pero nunca los encontraron, y estos no estaban muertos, pero aprovechó cambiarse el nombre y formaban otra familia y vivían otra vida y no volvían, ¿no? Hay casos reales. Entonces este Ancashino, terrible, tierra muy rica en poetas y en narradores, ¿no? Es una tierra que ha dado grandes aportes a la literatura peruana, ¿no? Recuerden que es la tierra de Carlos Eduardo Zabaleta, de Rosa Serna Guardia, de Juan Ojeda, de Óscar Colchado, ¿no? Etcétera, etcétera. Es una tierra que crea ya una tradición y una exigencia, ¿no? Dice acá, y termino con dice: la muerte sin cuerpo presente. Ya no quiso vivir y se suicidó. Se lanzó llorando y con rabia de cabeza a un enorme silo comunitario. Pensaron y dudaron de sacarlo. Le gusta, a esta gente le gusta así las cositas. El fiscal de turno certificó sin verlo. El juez determinó que era un desastre y al no haber medios para retirarlo y familiares que lo soliciten, determinó la emisión de su certificado de defunción en diálogo con el medio legista y forense. Nadie pediría exhumación, ¿ya? Y después viene la línea final. Nadie lo vio y el denunciante tiene nuevo nombre. Se llama Pedro López Gambini y escribe con el seudónimo del Diablo. Muchas gracias.
Yo quería añadir solamente un par de cositas más a propósito de la lectura, la lectura que ha hecho del libro el maestro Ricardo González Vigil. Es cierto que también, o sea, a pesar de que sea una colección con un título como Los zombies y que haya el diablo de por medio, hay también relatos muy tiernos. Hay un relato dedicado a tu hija, hay amor, este relato que usted ha leído del unicornio me parece una cosa muy tierna, a pesar de que hay una tragedia de por medio, pero sí es cierto, usted también menciona que yo esperaba una colección temática, ¿no? Como la que es Ajor Funerario de Fernando Iwasaki, en la misma línea está también la de Sandro Bosio, El Territorio Muerto, ¿no? Pero esto tiene muchas cosas que también le dan otro aire al libro, ¿no? Bueno, no quiero aburrirlos más con esto, pero los dejo con Pedro, que nos va a hablar acerca del Celular del Diablo 3 y otras cosas. En primer lugar, agradecer la presencia de todos ustedes y a dos personalidades que me acompañan el día de hoy, que para mí es un honor: el doctor Ricardo González Vigil y Cristian Solano, escritor, a quien admiro mucho y sigo lo que está publicando. Agradecer a muchos amigos que están el día de hoy aquí y agregar lo siguiente: el Celular del Diablo, en este tercer número, se me ocurrió ponerle los zombies que cayeron del cielo, porque era un motivo, lo de los zombies, pero la temática mía siempre es variada. Entonces era un motivo ponerle ese título, y jugaba con algunos cuentos breves, relatos breves que están ahí incluidos, cuya temática es de los zombies. Pero a mí me atrae todo, y todo es motivo para escribir. Decía el doctor, siempre cuando uno viaja, ve cosas, escucha cosas, la experiencia es muy útil para uno para escribir. Y yo uso el celular, pero es increíble, a veces uno ve en la casa, solo en la casa, les pongo un ejemplo, de la célula familiar. Uno ve en momentos en los que todos están enfrascados con el celular. Salgan un ratito, vayan por el baño, al cuarto, regresen y van a ver si hay mancha de amigos, todititos en ciertos momentos están absorbidos por el celular. Y somos como zombies, estamos absortos. Entonces, el cuento que le da nombre a este libro, se me ocurrió, era: ¿qué pasa con la religión juego? ¿Cuántos católicos hay en el mundo? ¿Cuánta gente cristiana, gente que cree en un Dios existe en el mundo? Millones de millones. Y viven de eso, trabajan en eso y se desempeñan en todo lo relacionado a la religión. ¿Qué pasa si mañana hay una prueba, no sé, contundente y dicen Dios no existe? Con una prueba tal, ¿qué sería de esos millones de curas, de monjas, de gente que está en las parroquias? ¿Ustedes saben lo que significaría para esa gente el día siguiente qué hacer? El cura ya no sabría qué hacer. Las monjas, ¿de qué vivirían? O sea, es una cosa de locos pensar en eso. Y hay otro relato también donde juego con el internet. De tal manera nos absorbe que si mañana nos dicen, ¿saben qué? Desaparece internet, yo no sé qué haría mucha gente. Hay gente que pelea con los papás, con los hermanos por internet, porque le cortaron el internet, porque le bloquearon su celular, qué sé yo. Pero nos convierte en zombies a veces. Entonces yo juego con eso. Y también otro tema que abordo mucho es la cuestión de los diablos. Yo en cuanto sitio me presento digo, yo no tengo ni pelos y menos tengo cachos. Así que por ahí no se asusten de mí porque... Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, estuvimos en Huancayo presentando en la Feria Internacional del Libro, y en ese momento se vino un ventarrón, pero de los 1000 diablos. La enorme carpa se movía, Entonces alguien por ahí dice, el diablo quiere entrar, y alguien, Julito, dice, pero que entre por la puerta, no por el otro lado, porque se caía. Y los que han estado en esa experiencia me dicen, Pedro, ojalá no pase nada acá en la Feria del Libro. Le digo, no creo que se caiga la carpa, ¿no? Sería el colmo. Pero me gusta jugar con esa imagen que tenemos todos del diablo. Y hay muchas historias de diablos, de demonios y todo. Pero me gusta recrearlos.
Al Chuyachequi lo he llevado, lo he traído de la selva a Lima, lo he llevado a la sierra, lo he hecho subir a un avión. Entonces, esa alternativa yo les estoy planteando últimamente a los jóvenes. En la contratapa ponía que más de 8.000 millones de celulares funcionan en el mundo. Eso era hasta el año pasado. 30 de esos millones de celulares están en el Perú. 70% son smartphones. Son minicomputadoras. ¿Por qué no podemos hacer algo útil, más útil, para los colegiales, los universitarios en un celular? Como yo, ¿qué hice? Estos 3 libros, todos fueron escritos en celular. Empecé con el BlackBerry porque era lo primero que tenía las teclitas pequeñas como una máquina. Ya no cabía la memoria, todo, entonces tuve que mutar a un smartphone. Y ahí escribo todas mis historias, las poesías. Entonces, cuando fuimos a Tarapoto en una oportunidad, hicimos esa experiencia a los chicos. Los chicos son los que tienen la imaginación y la fantasía a flor de piel. Cuando el papá le llama la atención por algo que no hizo, la criatura es capaz de imaginarse la respuesta que ustedes no se imaginan para salir de ese problema. Entonces yo les dije, en 5 líneas escríbame una historia. Yo en mi correo recibí, créanme, historias preciosas, pero les faltaba, lógico, un poquito retocarlos. Lo que no tiene, pues, un adolescente, no tiene mucha lectura, no tiene práctica en la escritura, pero se veían las ideas, las historias que tenían, son fabulosas. Entonces, ¿por qué no pedir que los profesores, los papás, los tíos, con los niños puedan practicar también eso? Motivarles, claro, algo educativo, sea el valor agregado del celular, que escriban historias, que escriban sus poesías, que escriban para los trabajos universitarios. Algunas cosas se pueden hacer, yo los he estado haciendo, entonces por eso les digo, es posible hacerlo. Hay que motivar a los chicos. La temática es variada. Una cosa que vamos por ahí con el doctor Vigil cuando dices, yo coincido, yo empecé escribiendo poesía. Tuve una mala experiencia con un hermano mayor que me llamó la atención porque era a las 3 de la mañana. Yo no me di cuenta, y era a las 3 de la mañana, y me dice, ¿qué estás haciendo? Yo tenía 16 años, vine a postular acá, me preparaba. Le digo, estoy escribiendo un cuento. ¿Para qué? Oye, carajo, mamá te manda desde la sierra haciendo una inversión para que tú estés escribiendo cuentos. Me lo dijo de tal manera que me bloqueé. No quise escribir cuentos. Yo sé que cometí un error, no era la hora correcta de escribir seguramente, pero tampoco era la manera en la que debió de decirme, ¿sabes qué? O en otro momento. Yo por eso les digo, motiven si tienen un hermano, un sobrino, un nieto que escribe. Ustedes no saben a quién pueden tener ahí con mucha capacidad, mucha creatividad para escribir historias. Entonces yo empecé con poesías porque poesía para mí era historia de amor, pero breve, comprimida. No podía escribir 5 o 10 páginas, pero una historia de amor, un sentimiento, una emoción, yo lo escribí en un poema. Y empecé a publicar los poemas de amor como todo adolescente, ¿no? Hoy en día ya poesía social, en fin, paso por todo lado y a veces en unos con más suerte que en otros. Pero creo que el celular del diablo lo que busca es eso hoy en día, motivar a la gente que escriba, que le dé un valor agregado a su celular. Bueno, creo que ya me avisó la señorita 5 minutos. Gracias a ustedes por el tiempo, por acompañarnos. Gracias al doctor Ricardo González Vigil, a Cristian, que nos acompañan, y a todos los amigos que a nivel nacional, en cuanta feria estamos, lo difundimos. Yo les agradezco esas muestras de cariño en todas partes, y muchas historias han nacido en provincias, por ejemplo en Ayacucho, en Chiquián, Espejito del Cielo, me contaron cuando fuimos a una catarata que habían sirenas. El que me contó, yo decía, este cojudo está loco, que sirena va a venir acá. Pero me dio fue un motivo para yo escribir. Y metí a unas sirenas en una catarata en la sierra. Y cosas así van a encontrar. Entonces, yo creo que es muy útil el celular, porque con un celular ustedes pueden salvar vidas, como se vio en los últimos desastres naturales que hubieron en enero. Yo estaba escuchando radioprogramas y una señora llamó, a los minutos le enviaron pidieron la periodista de radioprogramas y se escuchaba a la hora que estaba yendo un helicóptero a salvar.
Con un celular pueden salvar vidas, pueden auxiliar a mucha gente, pero con un celular hoy en día extorsionan, dan órdenes de matar, se hacen de las peores cosas. Todo depende de quién lo usa, la tecnología y para qué. Entonces yo quedo muy agradecido de todos ustedes por su presencia. A quienes gustan lo pueden encontrar en el stand 115 de Siker, también en Fondo de Cultura Económica, en Distribuidora Gutiérrez. Les están dando un buen precio, mitad de precio, sí, y a los que compran allá les están dando unos obsequios que van a ver que han hecho, ¿cómo le llaman esos souvenirs que han preparado? Y acá también les vamos a obsequiar, gracias a Edimerial, unos destapadores. No todos abren cervecita, pero les va a ser útil. Así que muchísimas gracias, y para ustedes creo yo un aplauso, se lo merecen por estar con nosotros. Julita, un favorcito, ¿pueden obsequiar los llaveritos a todos como van saliendo, por favor? Gracias. Estimados participantes, público asistente.